aquí había una. Lo primero que se ve es el sistema masa-resorte. Vamos a tratar de ver esa parte con lo que es el movimiento armónico simple. Bueno, aquí el nombre más que todo es porque no vamos a tener la influencia de fuerzas que traten de disminuir la energía del sistema. Entonces tendríamos un sistema conservativo. Y bueno, lo que se analiza son las fuerzas, tenemos el resorte y todo eso. Vamos a tener una región donde, por ejemplo, el resorte va a estar en su longitud original, que sería lo que vamos a llamar nosotros la posición de equilibrio. Y si nosotros perturbamos el resorte, ¿verdad? Fuera de esa posición de equilibrio, entonces vamos a tener la influencia de fuerza. Aquí vamos a usar lo que es la ley de Hooke, que en sí no es una ley universal, simplemente es una fuerza que se modela de esta manera, siempre y cuando no nos pasemos de ciertos valores, ¿verdad? En cuanto a lo que se estire o comprima un resorte. Entonces el signo negativo lo que les dice es X es el desplazamiento, ¿verdad? Hay que verlo como lo que usted perturbe el resorte. Entonces significa de que si usted mueve el resorte hacia la derecha, X es positivo, porque esto es lo mismo que decir menos K por X, X unitaria. Entonces, si usted se mueve hacia la derecha, X tiene un valor positivo, ¿verdad? Y aquí pues hay que aclarar siempre, ¿verdad? Que es indispensable definir el marco de referencia. Todas estas cuestiones de física, la mayoría, creo que tal vez la parte de termodinámica es la que no precisa de un marco de referencia, pero aquí, por ejemplo, el marco de referencia podría ser la posición de equilibrio o el X igual a 0. Entonces, bueno, se analizan las fuerzas, ¿verdad? Se define, por ejemplo, cuál es el sistema. Eso también es algo muy común en esta parte. Entonces, el sistema en este caso sería el deslizador S, ¿verdad? Y pues tendríamos la parte de la fuerza normal, el peso, ¿verdad? Y en este caso estamos asumiendo que se estiró hacia la derecha, entonces tendríamos una fuerza de resorte hacia la izquierda. Entonces, si se acuerdan, siempre se maneja el diagrama de cuerpo libre para poder entonces tener más claro las fuerzas. Entonces, estaríamos diciendo, por ejemplo, de que tendríamos la fuerza de resorte aquí. Siempre trabajamos con el concepto de partícula, ¿verdad? Es decir, estrujamos todo ese objeto y lo hacemos un punto sin dimensiones. Y bueno, tendríamos todas estas fuerzas, ¿verdad? Ok, bueno, entonces de ahí pues hay que analizar el modelo, ¿verdad? Pero la ventaja de esto, ¿verdad? De hacer la sumatoria de fuerzas y todo eso, usted puede predecir el movimiento, ¿verdad? Sin ver el experimento en sí, pero también sirve pues ver el experimento, ¿no? Y bueno, uno ya más o menos maneja la idea, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre, ¿va? Entonces tratemos de verlo de esta manera, comentándolo, pero lo que quiero es que vean el movimiento, ¿va? Entonces el sistema masa-resorte tiene eso, ¿verdad? Solo le puse la fuerza de resorte y el peso. La normal no se la agregué, ¿verdad? Entonces aquí ya podemos ver las etiquetas, pues obviamente no son las que le corresponden, ¿va? Solo quiero que miren la gráfica. Entonces miren que acá, por ejemplo, tenemos el movimiento. Si ustedes ven el primero sería, no, mejor déjenme ver aquí cómo lo puse. El Z, no, el primero sería B y el azul sería Y de T. Vamos a ver. La curva X es la velocidad y la curva Y es la posición. Ok, entonces en la gráfica, ahí está.
Entonces, este sería la velocidad, eso es lo que sería en X en este caso, ¿va? Y esta es la posición. Entonces, ya podemos ver las soluciones, ¿verdad? Y vemos de que en el movimiento armónico simple no hay fuerzas disipadoras de energía como la fricción, ¿verdad? Y si esta es una coseno, miren, la velocidad es una seno. No sé si notan la diferencia de la función. Voy a poner aquí un poquito. Entonces, pues esto nos indica de que las soluciones son funciones periódicas, ¿verdad? Y que el movimiento va a ir de izquierda a derecha para siempre, básicamente, ¿verdad? Porque no hay ninguna fuerza que disminuya la energía del sistema. Aquí hay otro, ¿verdad? Si quieren ver uno mejor. Es la misma idea, miren, tenemos que el objeto va a moverse de izquierda a derecha, pero si le damos un poquito de detenimiento, entonces hay un momento en el que la fuerza es cero, ¿eh? Van a haber ciertas consecuencias con la energía y con la cuestión de velocidad, ¿verdad? Que estábamos viendo. Bueno, entonces ya viendo el movimiento, hacemos la sumatoria. Entonces, si hacemos en X, tenemos la fuerza de resorte y nada más, entonces tendríamos masa por aceleración. Y en Y tendríamos equilibrio, ¿verdad? Porque no está acelerando, solo se está moviendo en la dirección X. Entonces tendríamos que esto sería el peso, bueno, la normal menos el peso. Pero la fuerza de resorte se puede escribir con la expresión que teníamos allá, ¿verdad? Menos kx. Porque aquí ya estaríamos diciéndole, por ejemplo, ya agregándole la dirección, ¿va? Y aquí tendríamos m y aquí tendríamos la aceleración que normalmente se reescribe como la segunda derivada. Entonces esto lleva a lo que es una ecuación diferencial ordinaria, le llaman. Y pues de ahí viene la necesidad, ¿verdad?, de poder resolverla. Ya vimos la solución, ¿verdad? Es decir, que si nosotros pudiéramos de alguna manera, digamos con la tecnología que hay ahora, fotografiar o sacarle un video al sistema masa resorte, nosotros podríamos perfectamente generar un video de cámara en cámara lenta y con eso entonces poder obtener los datos de posición, tiempo, y con eso sabríamos la función. Y ya ese sería el objetivo, ¿verdad? O sea que con esto, a esto le llaman normalmente la ecuación de movimiento. Obviamente el nombre lo dice, ¿verdad? Es una ecuación diferencial, abarca lo que es la dinámica del objeto. Bueno, entonces ahora aquí el interés es saber x de t, ¿verdad? Es decir, saber la función de posición con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, ya ahí se usan las herramientas de matemáticas para poder resolver eso, ¿verdad? Y vamos a definir, por ejemplo, un parámetro que es la frecuencia angular, le vamos a llamar, más que todo porque tiene una similitud con el movimiento circular. Le vamos a llamar frecuencia angular. Y tiene las mismas unidades del mismo, ¿verdad? Entonces también por eso me imagino yo que empezaron a llamarlo de esa manera, porque las unidades son radianes sobre segundo. Hablo ya del omega, ¿verdad? Hablo ya del omega nada más. Entonces, bueno, eso facilita un poquito la solución, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué pasa respecto a la energía, verdad? Es decir, que esto es la dinámica, lo que normalmente le llaman ahí dinámica de la partícula. O sea, aplicar la parte de Newton, ¿verdad?, para sistemas no relativistas. Bueno, ¿y qué pasa con lo de energía? Entonces, ¿qué podríamos hablar acerca de la cuestión de energía? Pues en este caso, el sistema normalmente va a estar en su posición de equilibrio. Es decir, que no va a haber ninguna energía asociada al sistema porque el resorte va a estar comprimido y pues el objeto básicamente está en reposo. Luego que usted lo estira, usted realiza un trabajo. El trabajo que realiza uno es un trabajo positivo porque iría en la dirección del movimiento, ¿va? Entonces, la idea de energía potencial, si se acuerdan, era, por ejemplo, de que nosotros realizamos un trabajo
¿verdad? Pero le damos la capacidad al sistema para generar un cambio en el estado de movimiento. Entonces a eso es lo que nosotros reconocemos como energía potencial. Y bueno, cuando usted vea ese trabajo sobre el sistema, pues vamos a tener de que si le llamamos armónico simple, se asume que no hay fricción. Como esto va a estar fijo, usted notaría de que pues no hay desplazamiento y según la definición de trabajo, pues no realiza trabajo en ese punto el sistema, ¿verdad? El sistema que normalmente le llaman masa resorte. Entonces el trabajo hecho por la pared sobre el resorte sería cero. Entonces básicamente solo tenemos asociado la fuerza de resorte como aquel agente que hace un cambio en la energía del sistema, porque la normal y el peso, si ustedes notan en el movimiento, irían en dirección perpendicular a ella. Entonces no ejercen trabajo, solamente el resorte. Entonces, bueno, otra cuestión es de que uno mira lo que es el teorema de trabajo y energía, ¿verdad? Nos dice que si hay un trabajo neto, esto provoca un cambio en energía cinética. Pero para nosotros ese trabajo neto en el sistema masa-resorte sería una disminución de la energía potencial, en este caso propiamente la de resorte. ¿Por qué? Porque en este caso usted viene, estira el resorte, genera una energía potencial, primero tenía una energía de 0 potencial de resorte y ahora va a tener un valor en joules. Entonces, ¿qué va a pasar luego? Bueno, según lo que vimos en el movimiento, lo podemos ver aquí de nuevo. Primero hay una energía potencial, pero conforme va moviéndose, no sé si notan que la magnitud del vector fuerza va disminuyendo, pero eso va a expensas de una disminución en la energía potencial, porque acuérdense que, por ejemplo, la energía potencial en general, la fuerza es igual al negativo de la derivada del potencial con respecto a X. Si hablamos solo de una componente horizontal, si hablamos del vector fuerza en general, tenemos que usar el gradiente, ¿va? Pero nos interesa básicamente eso, ¿va? Entonces miren que para que disminuya la fuerza, es decir, si, bueno, es directamente proporcional la relación, ¿va? Si disminuye este es porque este también tendría que disminuir en magnitud, aunque este es el cambio, ¿verdad? Claro, ese es el cambio. Es decir, si el cambio de energía potencial sería positivo, entonces, es decir, una fuerza positiva, no, pero en el resorte sería que una fuerza positiva, no, sí, está bien, porque si yo le aumento el potencial, en este caso significa que la dirección de la fuerza es hacia la izquierda, porque esto es lo que nos dice ya es el vector fuerza, ¿verdad? Y bueno, acá nos queda, por ejemplo, colocar, ¿verdad? El final menos el inicial igual a este, ¿verdad? Y bueno, y llegamos a la consecuencia que hablábamos, ¿verdad? De que hay conservación de energía. Es decir, que nos queda que la energía cinética más la de resorte es igual aquí a este más la de resorte, que al final se puede simplificar como la energía en el estado 1 es igual a la energía en el estado 2, porque le dice que se mantiene la igualdad. Entonces hay conservación, ¿verdad? Hay conservación de energía. En base a eso lo que hacemos es pues analizar, ¿verdad? Lo que es la parte de energía. Y con eso podemos perfectamente trabajar el análisis del movimiento. Pero bueno, vamos ahora a la parte de la solución, ¿va? Tenemos una ecuación diferencial ordinaria, ¿verdad? Hay varios métodos para resolverlo. Pero miren qué pasa si se enfocan con la cuestión de energía. Voy a dejar acá, miren. La energía del sistema sería igual a la energía de resorte más la energía cinética. Esta la podemos escribir como un medio de kx cuadrado, que es la energía del potencial de resorte, más un medio de la masa por la primera derivada de la posición, ¿verdad? Es decir, el x' sería la velocidad o la rapidez en este caso. Pero, ¿qué pasa con esto de conservación?
Estamos diciendo entonces que el valor que se le dé al sistema por la perturbación que se le haga se mantiene. Es decir, que si usted le agrega 10 joules de energía al sistema, esos 10 joules se van a mantener en movimiento armónico simple. Entonces, la energía del sistema es un valor dado, ¿verdad? Entonces, para acortarlo, le vamos a poner una E nada más, ¿verdad? Es una constante. Bueno, entonces, en base a eso, nosotros podemos tratar de averiguar una solución para la posición. ¿Cuál es la ventaja de saber la función de posición? Que podemos con eso saber la velocidad, la aceleración, potenciales, entonces se abre un montón de información, ¿no? Entonces miren que